tardes a todas y todos en este día en que hacemos la inauguración, diríamos, del curso del Centro Fe y Desarrollo, que como sabéis es un centro de diálogo, fe, cultura, justicia, dentro de la red de todos los centros que tenemos los jesuitas extendidos por toda España, de centros de diálogo, fe, cultura, justicia. Pues encantados de veros, porque cuando se empieza así un curso de nuevo, así es la inauguración, no sabemos cuánta gente nos va a venir. Bueno, pues estáis un grupito nutrido de gente y es muy de agradecer. Como sabéis, el año pasado pues tuvimos lo que tuvimos, el año de la pandemia, y la situación era muy diferente a la que tenemos hoy, que aunque tengamos la mascarilla puesta, pero ya las restricciones han desaparecido. El año pasado tuvimos una charla precisamente de inauguración también con José Laguna y la tuvimos que suspender. Es la charla, la conferencia que vamos a tener hoy. Sin embargo, a lo largo del curso lo que hicimos fue crear un canal YouTube, y gracias al canal YouTube, poquito a poco, fuimos haciéndonos visibles para la gente de los medios de Internet. Y ahí fuimos apareciendo con pequeños vídeos de 15 minutos sobre el Día de la Mujer, el Día del Trabajo, el Día del Libro, la España despoblada, etcétera, etcétera. Este año, gracias a Dios, tenemos un poquito más de libertad, de posibilidades, y podemos hacer un programa más amplio, presencial y también a través del canal YouTube. Hemos creado 2 talleres, uno de teatro y un taller de lectura de novelas, sobre un tema, 5 libros para hablar sobre la amistad, un taller que va a ser bonito. Y luego también hemos tenido un curso nuevo, un curso de historia del cine, que va desde los inicios del cine hasta el año 39, que lo va a dar José Luis Cano de Gardoqui, que ha sido director de la cátedra durante una serie de años. Y luego, como veis, siempre queremos poner las bases firmes de una fe cristiana que sea capaz de responder, de dar razón de la esperanza, como dice la Escritura. Y por eso este año también tenemos semanas de teología o semanas bíblicas que intentan poner esas bases firmes que nos ayuden a poder responder en la sociedad de hoy a nuestra fe. Hablaremos de los milagros de Jesús, si son mitos, si son leyendas, si son realidad. Hablaremos dentro de muy poco de los orígenes de la Iglesia, para ver cómo los primeros cristianos se debatieron en su sociedad, que es muy paralela a la sociedad que vivimos hoy. Por tanto, nos pueden dar pautas para cómo afrontar los retos que la sociedad nos plantea. Pero también tenemos que estar abiertos al mundo, el mundo complejo en el cual estamos viviendo. Por eso habrá una serie de semanas y de cursos de problemáticas que estén al cabo de la calle, o por lo menos en la mente de lo que se cuece a nivel cultural, a nivel social. Hablaremos de las consecuencias de la pandemia, consecuencias económicas, pero también para ver qué alternativa se nos puede dar en lo que podíamos decir una vuelta a una cierta normalidad. Hablaremos también del futuro que nos espera como mundo. ¿Este mundo que vivimos hoy tiene futuro o no tiene futuro? Por ahí andan los nuevos humanismos, el transhumanismo. Y también hablaremos de la cuestión de género. Este va a ser un poco el programa del año, que lo tenéis también en pequeños folletos que hemos preparado y que podéis consultar, o habéis consultado ya a la salida. Y finalmente, nada, presentar a José Laguna. José Laguna es madrileño, licenciado en Teología por Comillas, licenciado también en Teología Fundamental en Sèvres, en París. Tiene también la declaración de estudios especiales en Derechos Fundamentales por la Universidad de San Carlos, de Carlos III, y es miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia en Barcelona. También es editor ejecutivo de la editorial SM. Y tiene, pues habéis visto, una serie de libros que tiene publicados y también un montón de cuadernitos de cristianismo y justicia,
que podéis consultar en la página de Cristianismo y Justicia. Ahí están todos. Es padre de familia con Mónica, tiene 2 hijos, y una cosa bonita de Pepe Laguna es la parte musical. Yo hace muchos años que le conozco en aquellos casetes primeros del rock duro de Vallecas, que pretendía ser un rock cristiano. Y aunque ya no están actuando, pero sí mantienen todavía la música. Y sus hijos son los que han heredado ya aquella ocupación suya de ese grupo que se llamaba los Anabim. Bien, pues esta es la presentación que os hago de Pepe Laguna, para hablar de este tema que el año pasado quizás era más de actualidad, la pandemia, la vulnerabilidad y los cuidados. Pero es algo que no podemos olvidar, porque la pandemia todavía está entre nosotros y los cuidados es una alternativa muy importante. Os dejo pues con José Laguna. Pues nada, muchas gracias por la presentación, Sabo, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Para mí es un placer poder hablar sin mascarilla, sin estar detrás de una cámara. Estamos de pantallita después de tanto tiempo, y después cuando me dijeron, ¿te quieres sentar para la presentación? Digo, no, de pie, sí, por aprovechar la situación. Os querría hablar, si proyectamos la primera diapositiva, vale, perdona. La propuesta de la charla, que como decía Sabo, viene del año pasado, que no se pudo tener presencial, no se pudo tener. Quiero hacer una reflexión en torno a la pandemia, la vulnerabilidad y los cuidados. Y en este sentido, mirad, la pregunta insistente que ha estado continuamente durante este tiempo y está todavía ahora es ¿cómo saldremos de la pandemia como sociedad? ¿Saldremos mejor? ¿Saldremos peor como sociedad? Esa pregunta ¿hay un antes y un después de la pandemia? Aquí, cuando hablo del tiempo axial, hay un filósofo que habla que hay un momento en la historia, que está alrededor del año 800 y 300, que en distintos lugares del planeta, pues en China aparece Confucio, aparece en la India está Buda, en Irán van el Zoroastro, en Israel están los profetas, en Grecia van a estar los filósofos, Platón, Aristóteles. En esa época confluyen de forma simultánea y de forma un poco aleatoria, pues un montón de sabios, de saberes, que permiten hablar de un antes y un después de esa época. Yo la pregunta que hago es, bueno, ¿podemos hablar de un antes y un después de la pandemia? ¿O la vuelta a la normalidad será una vuelta pues a lo que estábamos antes? Bueno, ese sería un poco el punto de partida de lo que os quiero contar. Mirad, si vamos a volver a una nueva normalidad, vamos a ver dónde estábamos o para responder a eso, yo querría hacer un poco de reflexión de dónde venimos, Mirad, cuando uno analiza las etapas evolutivas, probablemente en la escuela, el primer latinajo que aprendemos en la escuela es que somos Homo sapiens. ¿Qué soy? Pues Homo sapiens. Y luego, conforme vamos subiendo en educación, pues somos Homo sapiens, Homo faber, es un hombre también que hace, somos Homo loquen, que habla, Luden, que juega. Entonces el Homo, el retrato robot, cuando nos tenemos que contar, es decir, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos una especie que sabe hacer muchas cosas, y somos una especie, nos ponemos, si queréis, los aspectos más positivos. Y entonces todo esto del el hombre que piensa, el religioso que tiene una religión, pues son, si queréis, elementos positivos. Quedan aquí elementos, el Homo demens, que podemos ser Homo sapiens, pero también tenemos una parte de que podemos ser hombres, seres
Y estoy hablando de hombres no en masculino genérico, porque la definición de lo que somos viene muy marcado por el género varón. Ahora vamos a ver eso. Pero en fin, el retrato que nos sale es un retrato favorecedor. Decimos de nosotros y de nosotras lo que nos parece mejor. Claro, en ese retrato no aparece una evidencia que es que somos vulnerables. Es decir, cuando tenemos que narrarnos como especie, no decimos somos una especie necesitada. Hombre, porque eso no nos parece que sea importante a la hora de definirnos. Y sin embargo, a diferencia de otras especies animales, que una vez que nacen podían seguir viviendo, yo ahí pongo la foto de las tortugas marinas. Las tortugas marinas, cuando salen del caparazón, van directamente al mar, y si no hay ninguna gaviota por en medio que se las coma, la tortuga marina no necesita del cuidado de los padres, del padre tortuga y de la madre tortuga para vivir. Sin embargo, los seres humanos, un niño, una niña, lo dejas sin ningún cuidado y no va a vivir. Ese hecho tan, iba a decir, ¿cómo lo podría decir?, tan natural, tan normal, no, sin embargo, no ha llegado a formar parte de nuestro imaginario social. Cuando ¿quién sois vosotros?, decimos Homo sapiens. Dice, ya, pero a lo mejor es un Homo vulnerable, un Homo interdependiente. La vulnerabilidad no la hemos incorporado como hecho definitorio de nuestra especie. Esto es lo que acabo de decir. El modelo que proyectamos de seres humanos es un hombre, y insisto aquí que cuando hablo todavía, porque enseguida vais a ver que la vulnerabilidad se va a ocupar el mundo privado y el mundo femenino, el modelo de hombre que se va construyendo es un modelo de hombre que es autosuficiente, ¿vale? Es un ser autosuficiente. Incluso cuando decimos un sinónimo de madurar, alguien que madura, alguien que evoluciona, es alguien que tiene, pues eso, que es más independiente. De hecho, cuando tenemos que poner un modelo social, pues no solemos poner ni la infancia ni la vejez. Y no solemos ponernos porque precisamente son etapas donde somos dependientes de otros. Y ser dependientes no nos parece que sea un rasgo a valorar. Y entonces el modelo que proponemos es el modelo de en medio, que es un modelo de juventud, un modelo de adolescencia, que tiene que ver con aquella persona que se define por no necesitar de nada ni de nadie. Y ese modelo nos va a ir configurando antropológicamente y socialmente. ¿Quiénes somos? Somos seres que no necesitamos de nadie. Y así hemos ido construyendo nuestro relato, nuestro mito occidental y nuestra manera de entendernos como sociedad. Cuando hablo de mito y de relato, es decir, nos contamos como sociedad y tenemos los relatos que nos cuentan como sociedad. Y esos relatos, sin darnos cuenta, apuntalan este imaginario que tiene que ver con la autosuficiencia del varón y la debilidad de la mujer. Mirad, como estamos aquí en un contexto de diálogo fe-justicia, fe-cultura, pues tenemos un relato que todos y todas conocemos, el relato del Génesis. Pues en el relato del Génesis, de los dos relatos de creación que hay, dice, bueno, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces, tal. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, en principio, dices, el relato del Génesis es un relato de igualdad. ¿Vale? ¿Qué va a ir pasando? Uno lee, sin salirnos del relato, y estoy haciendo un análisis únicamente cultural, no quiero hacer un análisis teológico. Bueno, el Génesis para Adán termina por aquí, cuando se expulsan del paraíso. El relato del Génesis dice que Adán estará condenado, con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Adán
va a ser arrojado al mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo que va a traer alimento a casa. Y por otro lado, Eva va a quedar relegada o va a quedar al mundo dice, mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor. Eva va a quedar ligada al cuerpo, a la vulnerabilidad, a los cuidados, al cuidado de los hijos, y Adán va a quedar liberado para el mundo de la polis, del mundo de lo social. Ese imaginario teológico que lo podemos ver en otros relatos míticos, no solamente bíblicos, sino del Ilíada y la Odisea, funciona igual. Es este arquetipo de que el varón está liberado para ocuparse de las cosas públicas y que todo lo que tiene que ver con la debilidad, con la vulnerabilidad, con el cuerpo, va a quedar relegado al ámbito doméstico y al ámbito regido por las mujeres. Y eso, cuando nos imaginamos socialmente como sociedades, pues eso, los cuidados es una cosa que tiene que ver con lo privado. Los cuidados no forman parte del discurso político, ¿vale? Y eso va a afectar mucho, porque ¿qué nos ha pasado con la pandemia? La pandemia nos ha enfermado a todos y a todas, y nos ha enfermado a todos y a todas al mismo tiempo. Socialmente, mundialmente, hemos caído en la cuenta de que somos frágiles. El cuidado, la fragilidad que estaba en los ámbitos privados se ha hecho pública. Y la cuestión está, si una vez que la fragilidad se hace pública, si sale del ámbito privado, si va a formar parte de un nuevo discurso de lo social. Eso ahora vamos a ver un poco por ahí. ¿Vale? Cojo el modelo de Vitruvio porque refleja muy bien, además en una época, ¿hacia qué modelo antropológico y modelo social se va? Bueno, pues yo creo que la imagen de Vitruvio refleja muy bien. Es el hombre perfecto, el hombre ideal. El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, son proporciones fabulosas, perfectas, tan perfecto que no existe, salvo casos excepcionales de algún Vitruvio, pero en fin, el Vitruvio es tal la perfección que tiene que es irreal. Los cuerpos no son así. Los cuerpos no son así. Pero bueno, nos hemos empeñado en que somos como Vitruvio. Y insisto nuevamente en el que los cuerpos vulnerables, los cuerpos que no son Vitruvio, se van a encargar las mujeres de los cuidados y de los vínculos. Los hombres se encargan de la polis y las mujeres se van a encargar de la domus. El Vitruvio, el modelo que se va construyendo, el modelo social que se va construyendo, pues hay algún autor en la Edad Media que habla del ser humano como un universo en sí mismo. Es decir, el ser humano es un microcosmos, dirá Pico de Mirándola. Bueno, hay muchos autores que hablan de eso. No necesita salir de sí mismo para formarse. Cuando llega la ética kantiana, pues ¿qué tengo que hacer? Para saber lo que tengo que hacer es mirar dentro de mí. Es decir, el Vitruvio autosuficiente no necesita mirar fuera de sí para saber qué tengo que hacer o qué tengo que cuidar. Y vamos construyendo, pues eso, un cuerpo que no existe. Y si el cuerpo no existe, el cuerpo tampoco sufre. El cuerpo de Vitruvio es tan perfecto y funciona tan bien que no sufre, no envejece, no necesita cuidados, no muere. Y como está encerrado y es autosuficiente, tampoco tiene responsabilidad sobre sus hermanos. Y esto va a ser una cosa que luego va a ir evolucionando hacia discursos neoliberales, individualistas, que en el fondo se alimentan de esta autosuficiencia. Si yo no necesito al otro para vivir, si soy independiente, tampoco soy responsable de mi hermano. Y así vamos construyendo nuestro relato, el relato de la independencia, del pacto, de los contratos, el contrato de la autonomía, el discurso del progreso, mientras que los relatos de la fragilidad, la independencia, el cuidado, son relatos que van a formar parte de los relatos domésticos, privados. El otro va a ser el público. Claro, ¿qué modelo social construye Vitruvio? Pues Vitruvio construye un modelo social en lo que dice, bueno, el
somos muchos Vitruvios, muchas Vitruvias, pero el añadido de Vitruvia no funciona ahora porque somos muchos Vitruvios. La mujer, recordar que la hemos relegado al ámbito doméstico. Somos muchos Vitruvios que estamos condenados, dirá Job, a vivir juntos. Y como tenemos que vivir juntos, vamos a establecer pactos de no agresión y hacemos acuerdos políticos. Pues Job dirá, mira, como no tengamos un acuerdo político, los Vitruvios nos vamos a matar unos a otros. Aquello del hombre es un lobo para el hombre, pues dirá, hay que regular. Rousseau dirá, bueno, por naturaleza somos buenos, pero cuando nos juntamos se complica la cosa. Entonces tenemos que hacer pactos, pero los pactos que establece Vitruvio son acuerdos mercantiles, le llamo ahí. Es decir, funcionan mientras nos sirvan a los dos. Aquello de mi libertad termina donde empieza tu libertad, son pactos que definen espacios acotados. Mi libertad llega hasta aquí y la tuya hasta aquí. Vamos a ver cómo podemos compatibilizar esas dos cosas. Pero no son vínculos de interdependencia, son acuerdos, pactos de no agresión, ¿vale? Y así, como tengo que ir rápido, voy dando titulares, así vamos construyendo nuestro mito social, nuestra manera de entendernos como sociedades. ¿Qué ha pasado no solo con la pandemia? ¿Qué pasa en el siglo XXI? En el siglo en el que estamos todos y todas. Pues que Vitruvio colapsa. La imagen de arriba la he sacado de internet. Pues aparece un glaciar y Vitruvio, pues el planeta se agota. No es verdad que Vitruvio pueda progresar indefinidamente. No es verdad que Vitruvio tenga poder sobre todo y que no tenga que dar cuenta de sus actos ni a nada, ni a nadie, ni a la naturaleza. Eso no es verdad. Y tan no es verdad que Vitruvio lo que ha conseguido es poner a un planeta al borde del colapso. Entonces, aquel Homo sapiens, aquel Homo faber, bueno, pues deja asomar el Homo demens, el que lleva dentro. ¿Qué pasa? Bueno, lo que os decía ahora, llega el virus y dice, cuidado Homo sapiens, que eres un Homo frágil. Dice, ya hombre, pero y entonces dice el Homo sapiens, dice, soy hombre frágil, pero ya vendrán las vacunas y nos solucionarán el tema, porque no nos podemos poner enfermos, nosotros no nos definimos como frágiles. Hombre, tenemos que estar sanos y tenemos que estar no solamente sanos para las relaciones, sino sanos para la producción. Bueno, cuando hay una enfermedad en un contexto laboral, bueno, no te voy a contar a todos y a todas los malabares que hay que hacer porque la producción no puede parar. Si tu hijo se ha puesto malo, pues búscate a alguien que lo cuide. Entonces, la fragilidad es un problema para el mercado porque para el progreso. Y entonces, no queremos definirnos como frágiles porque supone definirnos supone invalidar un modelo de progreso. Luego me entraré sobre eso. Va a haber personas que no se reconocen ya en el modelo de Vitruvio. Pues pongo ahí migrantes, refugiados, desplazados, mujeres, las mujeres no se reconocen en el modelo de Vitruvio. Los niños, los ancianos y los enfermos improductivos. Es decir, nosotros no estamos recogidos en ese modelo de Vitruvio. Hay un montón de vidas que no solamente están en los márgenes de Vitruvio, sino que están, el Papa Francisco diría, los descartados. Se van situando en relatos que no tienen nada que ver con este relato, ¿vale? Y entonces la cuestión que yo planteo es, ¿y no será el momento de construir otro relato que sea más realista y que realmente responda no solamente a nuestra realidad social, nuestra realidad antropológica? Es decir, asumamos de una vez por todas que somos frágiles, que somos interdependientes y que necesitamos cuidados. Y que sin esos cuidados dejamos de existir como especie, y no solamente como modelo de supervivencia. Y bueno, pues ya lo decía Miguel Hernández, que nosotros venimos al mundo con 3 heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida; la de la vida, la del amor, la de la muerte; la de la vida, la de la muerte y la del amor. Somos seres heridos y venimos con esas heridas. Asumamos esas heridas y construyamos un relato sobre esas heridas. Y ya digo, nos jugamos mucho porque supone desmontar los relatos que nos están configurando socialmente.
Entonces la propuesta es si podemos configurarnos desde aquí. Yo propongo, frente al relato de Vitruvio, propongo tener el relato de Benjamina. Benjamina, esto lo descubrí en una visita familiar a Atapuerca, que la recomiendo, sea con niños o sin niños, porque tanto el yacimiento de Atapuerca como el museo de Burgos, pedagógicamente es espectacular. A mí me impresionó mucho Benjamina, el cráneo de Benjamina, que lo tienen ahí. Benjamina, como pongo ahí, pues es un cráneo 14, ¿vale?, que es un cráneo muy antiguo, de 450.000 años, entonces que están aquí, no se sabe si es un neandertal, está en ese paso todavía en los homínidos. Lo que interesa, lo que era muy llamativo en el caso de Benjamina, porque en Atapuerca hay una cosa que a mí me fascina, que es que encuentran un huesecito, un trozo de un diente, y con el trozo del diente te empiezan a reconstruir la familia, dónde vivía, cómo se alimentaba, es impresionante. Bueno, pues desde el cráneo que recuperan, se dan cuenta que es una mujer, que es de una niña, porque tiene 10 años, pero el cráneo tiene una enfermedad, esto siempre lo digo mal, lo tengo que leer, craneosinostosis. Aquí hay médicos y médicas en la sala, ¿sabéis lo que es? Pues es cuando los huesos en el nacimiento del cráneo se fusionan mal, y entonces, bueno, el niño o la niña que nace va a quedar con muchas minusvalías, va a quedar impedido para la vida. Entonces, lo que se preguntan los paleoantropólogos es cómo una niña de hace 450.000 años, que nace con esa enfermedad desde el pensamiento de Vitruvio, cómo llega a vivir 10 años, porque es un homínido que no es útil para el resto de homínidos, porque probablemente no andaría, le tendrían que dar de comer, la tendrían que llevar de un sitio a otro, y entonces si queréis, en una sociedad nómada que se tiene que ir moviendo, pues es un problema. Y empiezan a decir, bueno, no, si ha llegado a los 10 años es porque esa comunidad de homínidos ha decidido que a Benjamina hay que cuidarla. Y entonces, a mí se me ponen los pelos como escarpias diciendo, ahí es donde empieza la humanidad. La humanidad, ¿qué determina? Esto lo digo yo, bueno, a alguna persona más se le he oído por ahí. ¿Qué determina la humanidad? Pues el hecho de que una comunidad decida hacerse cargo y ocuparse de los más débiles. Y eso en la paleoantropología da muchas pruebas. En Atapuerca también están, hay otros esqueletos que hablan también de algunos que tienen unas infecciones bucales tremendas y que también que llegan a edades, pues a lo mejor de 40 años, que ya es tremendamente viejos, porque alguien ha masticado los alimentos y se lo ha dado. Hay uno que tiene con una infección de cadera, que dicen, pues este se tenía que haber muerto porque no podía andar. Entonces, y si tiene 30 años es también porque lo han llevado de un sitio a otro. Bueno, el pacto que funda la civilización, podemos decidir que es el pacto de Vitruvio, del pacto de seres independientes que hacen pactos de no agresión, o un pacto de cuidados. No nos define como especie este relato. Y si este relato no es el que tenemos socialmente, ¿vale? Para construir este relato, para pasar del relato de Vitruvio, de la independencia a la interdependencia, del relato de Descartes, del pienso luego existo, al cuido luego existo, necesitamos hacer 3 tránsitos, por lo menos 3 tránsitos, ¿vale? Uno antropológico, uno relacional y uno sociopolítico. Intentaré detenerme un momento en cada uno de ellos. El antropológico tiene que ver con no solamente caer en la cuenta de que somos vulnerables, sino de que tenemos un cuerpo.
Y dices, hombre, eso ya lo sabemos. No, lo sabemos. Cuando ya vamos teniendo cierta edad, el cuerpo nos va diciendo, aquí estoy. Pero el cuerpo no solamente ha estado ausente de nuestras preocupaciones, sino que ha estado ausente de nuestras concepciones filosóficas. Dice Martha Nussbaum, que es una filósofa americana, dice algo que es muy evidente, pero bueno, dice, todos nacemos desnudos y pobres. Todos estamos sujetos a enfermedades y sufrimientos de todo tipo. Y por último, todos estamos condenados a morir. Por tanto, la visión de todos estos sufrimientos comunes puede llevar a la humanidad, a nuestros corazones, si vivimos en una sociedad que nos alienta a imaginar la vida del otro. Un poco lo que estábamos diciendo. Somos frágiles y si asumimos esa vulnerabilidad, podríamos construir un relato nuevo. Cuando digo construir el relato social, un relato nuevo de la vulnerabilidad, no estoy diciendo, y aquí me interesa mucho destacar, que una cosa es la vulnerabilidad y otra cosa es la vulneración. Que somos vulnerables es un dato común para todos los seres humanos, pero ciertamente hay situaciones y hay seres humanos que tienen una serie de circunstancias donde la vulnerabilidad por causas sociales, eso hay que evitarlo. No estoy diciendo que hay que hacer que magnificar la vulneración, pero una cosa es la vulneración y la precarización, y otra cosa es que somos vulnerables y que somos precarios. Eso es un dato, si queréis, antropológico, ontológico, dirían los filósofos. Y lo otro, hay que luchar contra la precarización y contra la vulnerabilización, pero desde asumiendo nuestra situación como seres vulnerables. Y dice una filósofa también, Sheila Abinabib, que tiene mucha razón, dice, la filosofía ha montado, lo voy a resumir, ha montado sus conceptos morales sin tener en cuenta el cuerpo. Cuando Descartes, el pienso luego existo, a Descartes el cuerpo no le sirve, no le hace falta para elaborar su proyecto filosófico. Le pasa lo mismo a Kant, por poner así otros grandes ejemplos. Kant, para decir qué es lo bueno, lo malo, lo que tengo que hacer, el cuerpo es una anécdota, Y entonces, a tal punto de que, bueno, que eso en algunos de sus textos llegan a decir, hombre, que el cuerpo, la sensibilidad les molesta para sus configuraciones filosóficas. Y empieza a aparecer una corriente que viene muy liderada también por filósofas que van a decir, no, el cuerpo no se puede dejar fuera de nuestro planteamiento como se dejan los zapatos en la puerta. Lo que construyamos, la concepción no solo filosófica, la concepción política que construyamos, la tendremos que construir desde nuestros cuerpos vulnerables que sufren, que enferman, que envejecen y que necesitan cuidados. Y desde ahí tenemos que construir un universal que sirva para todos y para todas. Bueno, la cuestión, dice Santiago Albarrico, en un libro que recomiendo, la cuestión no es si ser o no ser. La pregunta de Shakespeare, de Hamlet, no es ser o ser, sino si ser o no ser un cuerpo. Entonces, el elemento cuerpo es fundamental. Eso sería, si queréis, necesitamos un relato antropológico diferente, que no está construido. Voy a dar alguna nota sobre un relato social, el relato relacional, que tiene que ver con caer en la cuenta de las redes de cuidado que sostienen nuestras vidas. Aquí pongo yo el ejemplo de quién pone las calles. Dicen, yo esto no lo tengo comprobado porque no, que si uno se levanta muy temprano, tiene el peligro de que al abrir la puerta no estén puestas las calles. Yo nunca me he levantado tan pronto como para ver, si os sabéis, los que se hayáis levantado pronto igual habéis tenido esa experiencia. Pero en fin, cuando uno sale a la calle y se da cuenta que la bolsa de basura que había tirado la noche anterior ya no está allí. Que cuando va al colegio, pues el colegio están las puertas abiertas y, oye, los papeles que ya estaban allí ya no están. Y luego ya, cuando se levantan mis hijos a desayunar, se encuentran con una mesa con el desayuno puesto. Y entonces, claro, damos por supuesto que
que eso está ahí, o sea, como las calles, que cuando uno abre la puerta, no, eso no está ahí, eso está ahí porque hay alguien que lo ha puesto, hay alguien que se lleva la basura, hay alguien que ha abierto el colegio y hay unos padres que nos hemos levantado antes para poner el desayuno a nuestros hijos. Claro, hay una red de cuidados que damos por supuesta, pero que es una red que está sosteniendo nuestra vida y que una de las cuestiones de la pandemia ha sido sacar a la luz la red de cuidados que mantiene nuestra vida. Cuando salíamos, acordaros, que como estamos todavía con mascarilla, cuando salíamos a las 8 a los balcones a aplaudir, claro, durante los primeros días, pues aplaudíamos a los sanitarios, los médicos, los enfermeros, las enfermeras que estaban en los hospitales, nos parecían héroes y salíamos a aplaudir porque estaban cuidando de los enfermos, en las residencias estaban cuidando de nuestros mayores. Pero claro, cuando fue pasando el tiempo, el aplauso se fue extendiendo y dijimos, bueno, es que nuestros hijos seguían yendo al colegio, seguían yendo al instituto, hombre, y los profesores dijimos, bueno, también hay que aplaudirles, porque también están enseñando, pero están cuidando a nuestros hijos también. Y cuando empezamos a ir a los supermercados y no teníamos harina, y que nos dio a todos por hacer pan y hacer pasteles, y no teníamos levadura, que ibas al Mercadona, que allí no había, que parecía aquello la guerra, cuando empezamos a ver que las estanterías estaban llenas, que se volvían otra vez a llenar, pues empezamos a aplaudir, y decir, hombre, la gente que trabaja en los supermercados, los reponedores, las reponedoras, los transportistas, también, claro que están trabajando y están cobrando un sueldo por lo que están haciendo, pero nos están cuidando. Y entonces empezamos a permitirnos nombrar como cuidados, pues eso, la conductora que me llevaba al trabajo, pues se ponía su mascarilla, se arriesgaba y me llevaba al trabajo y me estaba cuidando. Y al principio de la pandemia, el mundo de la cultura, pues eso, nos proponían entretenernos. Hazte una suscripción de Netflix, porque como esto va a durar poco, te entretienes. Cuando la cosa empezó a durar más, el mundo de la cultura se empezó a reivindicar como cuidador también. Es decir, no solamente hay que cuidar los cuerpos, no solamente hay que aplaudir a los que cuidan nuestros cuerpos, sino que también hay que cuidar nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad. Y el mundo del arte dijo, hombre, que nosotros también estamos cuidando. Y entonces, bueno, se fue ampliando esa red de relaciones que había estado, que la tenemos y que tiene el peligro de cuando ya estemos todos vacunados, vuelva otra vez a ocultarse. Hay una red de cuidados que sostiene nuestras vidas. No solamente hay una red de cuidados en nuestra infancia o nuestra vejez, que es muy evidente, sino que hoy estamos ahora aquí porque hay personas que posibilitan que nos están cuidando, Hay un tren que me ha traído, hay una familia que está cenando sin que yo esté allí, y esa red de cuidados es la que está permitiendo que el mundo funcione. Eso ha sido entonces, caer en la cuenta de nuestra red de cuidados interdependientes, social y ecodependientes. Entonces, Joan Tronto propone, es una filósofa también, que ha pensado mucho sobre el cuidado como categoría política. Y ella dice, ¿qué es el cuidado? Bueno, pues el cuidado, no solamente es el cuidado que tiene que ver con lo físico de curar una herida, no, el cuidado es, como toda actividad, que lo que hacemos por mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Y por mundo entendemos nuestros cuerpos, nosotros mismos, nuestro entorno, en todos esos elementos que hacen una compleja red de sostenimiento de la vida. Bueno, pues eso es, el cuidado tiene potencial, podría salir del ámbito privado y empezar a formar parte de los sustantivos de un nuevo relato social. Y voy a la última parte que tiene que ver con lo político. Es decir,
los cuidados podrían construir un relato político. Los políticos cuando hacen, sí que hay, pues eso, leyes de dependencia, sí que hay trabajadoras sociales, trabajadores sociales, hay todo un mundo asistencial, pero no me refiero, el cuidado político no me refiero a un Vitruvio que además atiende a los que más sufren, sino de una Benjamina que se pone en el centro del relato social. Y eso significa que, claro, cuando hablamos de instituciones de cuidado, pues un hospital es una institución de cuidado. Y si una de las cuestiones que hemos visto en la pandemia es que no solamente las redes de cuidado que han salido a flote, hemos visto cómo estaban, nos hemos dado cuenta que las instituciones de cuidado, lo que hay detrás del estado de bienestar, bueno, pues están muy frágiles y es una red que o la nutrimos y la seguimos alimentando, es una red que funciona, tiene peligro de derrumbe. Hay otras instituciones, pues eso, UNICEF, las ONGs, hay instituciones que inmediatamente asimilamos con el cuidado. Pero igual que nos pasaba en la parte antropológica, de que, bueno, pasamos de aplaudir a los médicos y empezamos a ampliar, es decir, bueno, los profesores, los transportistas, es decir, empezamos a ampliar el vocabulario del cuidado con las instituciones, debería pasar lo mismo. Y las escuelas son ámbitos educativos, son ámbitos donde educamos a los alumnos en competencias escolares, pero son ámbitos donde enseñamos y educamos a nuestros hijos en ámbitos relacionales de cuidado. La sanidad universal, la educación inclusiva y equitativa, los bienes comunes, el que cuando uno abre un grifo y el agua que sale de ese grifo tiene la misma calidad en un barrio acomodado y en un sitio de la periferia, y es el mismo agua, eso es un bien común que tiene que ver con el cuidado. Eso es un bien común que tiene que ver con el cuidado. No solamente politicemos el cuidado, y politizar el cuidado supone asumir esto. Y un museo y un teatro y una sociedad que cuida esos ámbitos de belleza, también es una sociedad que políticamente está cuidando y está haciendo ámbitos que posibilitan el cuidado. Y bueno, las instituciones más internacionales también deberían entrar en esa categoría del cuidado. Claro, como decía antes, para que los cuidados pasen de la compasión a la política, de la casa a la polis, hacen falta alguna cosa, algunos cambios. Y uno tiene que ver con la simetría política. A ver si esto lo sé expresar, porque me parece un concepto fundamental. En las familias, los cuidados familiares, intrafamiliares, son asimétricos. Yo cuido de mis hijos, o cuidamos de nuestros mayores, porque tenemos una serie de capacidades que responden a una serie de necesidades. Y hay una asimetría que familiarmente tiene que ser así. Hay unos que son cuidados y hay otros que son cuidadores. Ya el tiempo nos llevará a darle la vuelta y ya nuestros hijos tendrán que cuidarnos a nosotros. Pero en el ámbito intrafamiliar hay una asimetría que no solamente es natural, sino que forma parte de ahí. Claro, cuando hablamos del cuidado político, no podemos coger el ámbito familiar y traducirlo directamente a la política. Y eso en contextos creyentes suele pasar. A veces en contextos creyentes decimos, bueno, queremos construir un mundo fraterno, donde todos seamos hermanos y hermanas, y nos traemos el relato de las familias y lo llevamos a la política. Y a veces metemos la pata, porque en la política, en el ámbito social, las asimetrías funcionan de otra manera. En una sociedad donde hay unas personas que cuidan, que siempre cuidan, que se han asignado a roles de cuidado, y hay otras personas que son cuidadas, porque tienen capacidad económica para coger esos cuidados, esa asimetría es socialmente reprobable. Es decir, y de hecho está funcionando así. Las mujeres seguís siendo, ya no solamente en el ámbito doméstico, sino en el ámbito público,
pues eso, lo veis, empleadas de hogar, las Kellys, es decir, las que se encargan de cuidar a unos varones que tienen posibilidades económicas para que los cuiden. Bueno, cuando esas categorías, esa simetría se instala socialmente, tenemos sociedades que no cuidan, por más que en sus contextos haya relaciones de cuidado. En la política necesitamos que haya una circularidad entre momentos en los que somos cuidados y momentos en los que vamos a ser cuidadores. Y esa circularidad tenía que estar, si no está funcionando, no estamos hablando de cuidados políticos, estamos reproduciendo, si queréis, el discurso de Vitruvio. Hay momentos en el que vamos a ser cuidadores y momentos en los que vamos a necesitar cuidados. Y tenemos que estar circulando en esa asimetría. Digo, si queremos construir un relato social de cuidados. Para un concepto sociopolítico de la cuidadanía, pues vuelvo otra vez a recurrir a Tronto, que es la que más ha pensado. Para que el cuidado sea democrático, tendría que decir que todo el mundo tiene derecho a recibir un cuidado adecuado durante su vida. Todo el mundo tiene derecho a participar en relaciones de cuidado que den sentido a su vida, y todo el mundo tiene derecho a participar en el proceso público para juzgar cómo debería garantizar la sociedad esas dos premisas. Bueno, para mí esos tres tránsitos, es decir, podemos construir después de la pandemia un relato que no haga paréntesis de lo que nos ha pasado. Hemos enfermado. Dice, bueno, hemos tenido miedo, hemos visto morir a gente muy cercana. Eso forma parte de la vida. ¿Podríamos como sociedad pararnos, tener el momento, ese minuto de lucidez y decir, venga, vamos a coger los cuidados y vamos a definirnos como homo vulnerabilis, como hombre y mujer vulnerable? Bueno, pues yo creo que ese es el reto. La clave para mí en la definición, si hay un antes del coronavirus y un después del coronavirus, tiene que ver si el planeta, esta diapositiva se movía, pero luego y estaba en el centro del sistema solar, estaba la economía. Bueno, y alrededor de la economía estaban funcionando, orbitando el trabajo, la educación, los hospitales, el ocio y tal. Bueno, yo creo que el reto está en construir todo un orden social en el que el centro sean los cuidados y que sean los cuidados los que determinen y hagan orbitar a la economía, al ocio, al trabajo, a la educación, a las relaciones laborales. Bueno, yo creo que aquí hay un reto que hay, iba a decir muchas, yo no sé si muchas o pocas, hay bastantes personas que estamos empeñados en que la cuidadanía, en el que una ciudadanía que se construya de los cuidados, es la que tendría que sustituir el modelo de ciudadanía de Vitruvio, que, como decía antes, se ha hecho no solamente insostenible, sino que es un modelo que ha tocado fondo y que ya no es capaz de vehicular un futuro. Se ha agotado y necesitamos construir otro relato. Yo creo que esto es lo que yo os quería decir. Pues agradeceros vuestra paciencia y dejar un tiempo, si queréis, para comentarios y para preguntar alguna cosita. Muchas gracias. Yo solamente comentar que es un cambio total de mentalidad, es cambiar el chip, ¿no? El chip totalmente. El dejar atrás esa imagen, ese imaginario que tenemos introyectado absolutamente del Vitruvio, que dices tú, del individuo individualista que está encerrado en ese circulito del cual no sale, a cambiar el chip porque el protagonismo de la vida no es el yo, sino el nosotros, ¿no? Y eso es un chip cultural que hay que lograr. Y yo creo que es el gran reto en este momento, el pasar, tú dices de los cuidados, pasar de una cultura del yo a una cultura de nosotros, ¿no? Sí, ha entrado algunos lo formulan así, ha entrado el conflicto el mundo de la producción y el mundo de la reproducción. El mundo
El mundo que reproduce la vida, el mundo que hace que la vida siga existiendo, el mundo de la reproducción, de pronto ha colapsado y ha entrado en conflicto con el mundo de la producción. El mundo de la producción es el que ha llevado la voz cantante y es un mundo que ha llevado al mundo, al planeta, a una situación de agotamiento. Entonces, hay que revertimos el que el mundo de la producción se ponga al servicio del mundo de la reproducción, o igualamos esos dos mundos, o si no es que realmente Vitruvio está condenado al suicidio colectivo. Es decir, que hay una cuestión también de una urgencia social, o sea que esto no es una cuestión, venga, vamos a cambiar un discurso por otro filosófico que sea más bonito, sino que como no se cambia el discurso, algunos ya empiezan a hablar de tiempos póstumos, se nos ha acabado el tiempo. Vitruvio tiene sus días contados, y si sigue Vitruvio lo único que va a poder hacer es, pues eso, hacer duelo por un mundo que se acaba, o el mundo de la reproducción, de la vida, entra en primer plano, o si no, hasta luego. O sea que se juega mucho por ahí. Bueno. Sí, yo quería comentar, el Papa Francisco repetidamente, lo has citado varias veces, gira alrededor de esto, ¿no? A poner en el centro de la economía, de la sociedad, los vulnerables, los emigrantes, los descartados, los últimos, que de todo gira alrededor de esto. Por otra parte, no es nada nuevo cuando leemos en el Evangelio. Jesús, la vida de Jesús, está girando con los enfermos, con los paralíticos, con los leprosos, en las curaciones, consolando, gira alrededor de todo esto. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cómo la Iglesia asumimos nosotros y las jerarquías asumen todo esto? Es una pregunta. No, eso yo no lo sé, pero... Poco tiene que ver. No, pero fíjate, pero sí que hay... yo no daría tan, por supuesto, es decir, lo del Papa Francisco que decías al principio, cuando escribe la Fratelli Tutti, dice, bueno, yo creo que el Papa, dice así muy rápido, en Laudato Si, en el número 70, él dice, que me parece programático, que hay 4 vínculos que se están deteriorando. Él habla del vínculo con la naturaleza, que tiene que ver con todo el Laudato Si, habla del vínculo con los demás, el vínculo con la trascendencia y el vínculo con uno mismo. Y eso en el Laudato Si, es verdad que lo repite en 3 ocasiones, en 3 momentos muy fuertes, esos 3 vínculos. Y esa preocupación por los vínculos, por esa interdependencia, forma parte del magisterio, según yo lo entiendo. Cuando llega la Fratelli Tutti, dice, hay que hacer, es decir, en un mundo que se fragiliza y que se desvincula, dice, el pegamento que tenemos los creyentes, las semánticas cordiales, pues una es la de la fraternidad y coge el samaritano. Entonces, y las está diciendo, porque claro, ya estamos en un contexto en el que está el relato, el pegamento eclesial, el pegamento creyente, pero hay otras maneras de entender el mundo, y aquí vais a tener ocasión, porque de los ponentes que vais a traer, Jorge Reisman, que tendréis oportunidad de preguntarle, él habla, es decir, estamos en un mundo huérfano, y cuanto antes aprendamos a vivir en una situación de orfandad, mejor nos irá. Es decir, bueno, pues hay construcciones sociales que dicen, no, construyámonos desde un relato de orfandad, y dice la Iglesia, no, construyámonos desde un relato de hermandad. Bueno, pues esas semánticas cordiales hacen falta. Lo dejo ahí. Y luego hay otra cosa que sí que la quiero dejar apuntada solamente, que yo no daría por supuesto que leemos el Evangelio en clave benjamina, sino porque cuando dicen, no, es que hay enfermos, hay pobres, hay leprosos, pero tenemos, como somos muy vitruvios y muy vitruvias, yo el primero, solemos leer los Evangelios con clave de progreso. Y lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Dice, dichosos los hambrientos, dice, hombre, pero porque van a comer. Dichosos los pobres, pero porque no van a seguir siendo pobres. Dichosos los enfermos, los que lloran, pero porque van a reír. Y en el porque ese, es decir, hombre, queremos solucionar. Es decir, hombre, no se estará diciendo que tenemos que
que ser vulnerables y ser pobres y ser... No, hombre, no, el Evangelio es una buena noticia, pero claro, cuidado con las buenas noticias resolutivas, porque a veces cogemos a un Jesús Vitruvio. Esa diapositiva no la tengo ahí, pero si hubiéramos seguido en un contexto más creyente, hubiera entrado ahí. Es decir, claro, el que a Jesús le acompañaban las mujeres, pero curiosamente en el Evangelio de Lucas, lo digo para provocar, dice, y le seguía María Magdalena, la madre de Jesús, pero claro, ya nos avisa de que de María Magdalena había expulsado a los demonios, que la otra había quedado pura. De los discípulos no dice eso. Para seguir a Jesús los discípulos no necesitan haberse quitado ningún demonio. Bueno, ahí nos sale un Lucas un poquito Vitruvio, si hay algún teólogo en la sala, pero supone hacer una relectura de... No deberíamos dar por supuesto que leemos la realidad en clave benjamina. Incluso esa realidad que es servicial, que es buena, está muy bañada de lectura de Vitruvio. Somos muy resolutivos. Bueno, ahí lo dejo porque podía seguir un poco más. Buenas tardes. Yo lo que veo respecto a lo de la mentalidad benjamina o la centralidad benjamina, más que el hecho de hacernos de ser o hacernos vulnerables o dependientes o pobres o necesitados, es el hecho de que los demás te cuiden o cuides a alguien. O sea, es el cuidar a Benjamina el centro, más que la propia Benjamina. Esa idea también he sacado de lo que has hablado. Que la humanidad es el haberse volcado en esta persona o en cualquier persona. Sí, sí. La dinámica social de... Sí, que somos vulnerables y que sufrimos y tal, eso es una evidencia de uno en uno, pero que haya en un momento que una sociedad, que una comunidad decida hacerse cargo y ocuparse, ese momento de cuidado es social, claramente, sí, sí. Bueno, pues yo a mí se me quedaba también que el gran reto es cómo desprivatizar los cuidados, ¿no? Cómo desprivatizar los cuidados y desfeminizar los cuidados, ¿no? Y eso nos lleva tú has aludido a Richman, y claro, eso nos enlaza con conferencias que tendremos después. Es decir, ¿a dónde abocamos con esta sociedad vitrúvica? ¿A dónde abocamos? ¿O hay otra alternativa de otros humanismos que no sean vitruvianos, ¿no? Y la desfeminización, pues también, porque evidentemente que hoy en día los cuidados mayoritariamente están en manos de la mujer y del ámbito de la casa, del domus, ¿no? Claro, desfeminizar los cuidados alude a todo el tema de género, ¿no? Que es otro tema que abordaremos aquí también. Sí, hay una cuestión que tiene que ver con el desmercantilizar los cuidados. El capitalismo asume rápidamente, la ecología ha empezado a estar de moda cuando el capitalismo le ha visto las orejas al lobo y se ha hecho ecológico. Y hay toda una economía del cuidado, es decir, que el capitalismo neoliberal también dice, no, si yo estoy con lo que tú estás diciendo, con el discurso que estoy promoviendo, dice, claro, sí, tenemos que tener cuidado, pero claro, hay una economización del cuidado, en el que el cuidado forma parte de la producción económica y quien puede pagar los cuidados se procura los cuidados. Y ahí hay una perversión de los cuidados, porque los cuidados forman parte, como decía, del hecho social. Cuando se mercantiliza, y es el mercado el que decide quién cuida y quién es cuidado, ahí hay una perversión tremenda. Entonces también no deberíamos ser ingenuos tampoco, decir, no, empieza a haber instituciones de cuidado, bueno, mucho cuidado con las instituciones de cuidado. Bueno, pues vamos a respetar el tiempo porque José tiene que coger un tren, el último, a pesar de la huelga, gracias a Dios, ¿verdad? A ver si sale. Recordad que el día 19, 20, 21 tenemos esa semana teológica sobre los orígenes del cristianismo, cómo afrontar los retos en la sociedad actual.
y que iremos siguiendo la programación que tenéis ahí atrás en los folletitos, que los llevéis para recordarlos y que podamos lograr una asistencia por lo menos como esta o más. Y muchas gracias a Pepe Gracias a vosotros. por todo lo que nos has enseñado en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros.